Muy buen día a todos. Qué rico tener la oportunidad de poder conversar sobre estos temas y que exista gente interesada en saber más sobre el manejo en pacientes oncológicos, sobre todo teniendo claridad de que ya tenemos el Plan Nacional de Cáncer en Chile. Entonces, eso nos abre hartas puertas para que justamente tengamos la oportunidad de generar más cosas para los pacientes, debido a que todavía los efectos secundarios de los tratamientos antineoplásicos son complejos, ¿ya? Entonces lo que vamos a hablar es justamente, les voy a contar un poquito sobre la evidencia, la última evidencia, digamos, que hay hasta ahora respecto al uso de fotobiomodulación, que es el láser de baja intensidad, en el tratamiento de mucositis oral. Entonces, primero, como ponernos en contexto que la mucositis oral es una inflamación, pero es una inflamación muy potente en la mucosa oral. Y que esto puede ser causado tanto por radioterapia como por quimioterapia. Las fases por las que pasa el epitelio, pasando de epitelio normal a las distintas fases de del proceso, digamos, de mucositis, están bastante bien descritas en ese paper que adjunto ahí, y que fue liderado justamente por varias entidades importantes y que trabajan mucho en oncología del Centro de Cáncer UCEC. La verdad es que es un proceso complejo y este proceso está dado por estos dos factores. Por un lado está la radioterapia, que cuando esta radiación es aplicada en la zona de cabeza y cuello, va a afectar el reemplazo normal de las células más a nivel superficial. ¿Ya? El epitelio se ve afectado en la mucosa. Y esto va a producir este adelgazamiento. Entonces, al adelgazarse la capa epitelial, la primera capa, ¿verdad?, de la piel, se genera se empieza a hacer más propensa a la persona a que se produzca un efecto inflamatorio, ¿ya? Y es por eso en el caso de la radioterapia suele manifestarse 2 semanas posterior al inicio. Entonces, se inicia la radioterapia y empieza paulatinamente el paciente, ¿verdad?, a adelgazar su capa epitelial a nivel de la mucosa. Mientras que en la quimioterapia, el efecto tóxico que produce el químico va a generar un daño a nivel de la célula, ¿ya? Y eso va a llevar a esta lesión dolorosa, que por lo general es dosis dependiente. Entonces, en la medida que el paciente está sometido a quimioterapia, el paciente va a presentar mucositis en ocasiones. De un 35 a un 40% de la población que se somete a quimioterapia puede llegar a tener una mucositis oral. Y está bastante estudiado qué tipos de quimioterapia hace que pacientes sean más propensos a desarrollar esta mucositis. Sin embargo, es bastante heterogénea la población que puede desarrollar mucositis oral y todavía eso no queda tan claro. Lo que sí se sabe es que quimioterapia más radioterapia en la zona de cabeza y cuello implican que un paciente podría llegar a tener mucositis oral y pasar por un periodo muy desagradable. ¿Qué es lo que incluyen? Algunos de los síntomas que incluye, ¿verdad?, la mucositis es el dolor en boca, úlceras, estás mucho más propenso a infección ya de esa zona, sangrado, si es que está recibiendo la quimioterapia sobre todo, ¿ya? Y las consecuencias funcionales que esto conlleva. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros tenemos todas estas mucosas inflamadas, nosotros empezamos a dejar de hablar por el dolor y tenemos odinofagia. Entonces, también es un periodo de tiempo en donde la persona deja de alimentarse vía oral. ¿Cuál es la complicación que conlleva eso desde el punto de vista fonoaudiológico? El dejar de comer y el dejar de tragar, si es que nosotros le entregáramos, por ejemplo, a este paciente un succionador, ¿verdad?, de saliva, y no estimulamos para que el paciente se mantenga tragando,
empieza a debilitarse o a disminuirse la, la rapidez con la que se desencadena este reflejo devolutorio, e incluso el dejar de tragar puede llevar a que, como que entre comillas, digamos, olvides hacerlo. Los reflejos se van perdiendo, ¿ya? Y es por eso que es tan importante mantener la deglución. Por lo mismo es que el trabajo con una mucositis oral debe ser multifactorial y abarcar diferentes disciplinas. Porque esto, mantenido en el tiempo, trae un montón de afecciones incluso psicológicas, ¿ya? Entonces, las personas se empiezan a sentir muy mal debido al dolor que está sintiendo, se agravan otro tipo de pensamientos que se tienen. Se sabe que el cáncer de cabeza y cuello es uno de los que más afecta a nivel emocional y psicológico, porque se cambia muchísimo, ¿verdad?, el aspecto de la persona que está, digamos, cursando con una patología de este tipo. En el caso de la quimioterapia, como les comentaba antes, ¿verdad?, la mucositis va a ir sanando por sí sola cuando no hay infección. Si es que esta mucositis se infecta, ahí empezamos a tener más complicaciones. Ahora, estos son los datos que yo quiero que ustedes recuerden. La recuperación en el caso de la quimioterapia sola dura entre 2 a 4 semanas, mientras que cuando es ocasionada por radioterapia, esta suele durar de 6 a 8 semanas según cuánto dure el tratamiento de radiación. Entonces, en promedio, esta mucositis oral, que va a ir aumentando en grados, ¿verdad?, de severidad, o que se puede mantener en una severidad estable, va a durar por lo menos un mes, ¿ya? Y eso es lo que yo quiero que no olviden, para que vayamos viendo más adelante. Y esto es lo que empieza a ocurrir y cómo se empiezan a ver las lesiones a nivel de la mucosa, ¿sí? Pueden ocurrir a nivel, ¿verdad?, de la mucosa que se encuentra en el labio, ¿verdad?, en la lengua, paladar. Y hay que no olvidar que esto no se restringe a la boca. Yo estoy hablando hoy día, ¿verdad?, cavidad oral. Existen clasificaciones de severidad. Por lo general se utiliza o la de la Organización Mundial de la Salud o la del Instituto Nacional del Cáncer, en donde la menor, digamos, puntuación habla, ¿cierto?, de que no existen evidencias de sintomatología. En el caso, ¿verdad?, del Instituto Nacional del Cáncer se habla de que en una escala nivel 1 es asintomático o con síntomas leves, ¿ya? Pero no hay una indicación de intervenir ahí todavía. Y en la medida que se va avanzando, tenemos dolor moderado, que no interfiere con la ingesta oral. Entonces, aquí es fundamental tener claridad en esto. Llega un minuto en que efectivamente, si es que estamos en un nivel 3, el dolor es tan severo que la odinofagia no permite que la persona trague. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Muchos de estos pacientes terminan hospitalizándose en UCI, hospitalizándose en realidad para poder tener un apoyo un endovenoso para poder mantener la hidratación, para poder mantener los medicamentos que tiene que recibir, para el manejo del dolor, de los síntomas. De repente el dolor es tanto que es necesario mantenerlo hospitalizado para que el equipo paliativo pueda manejar el dolor como corresponde. Y ya más avanzado, ya estamos hablando de una ulceración y una complicación general mayor cuando estamos hablando de la escala del Instituto del Cáncer, que por lo general es la que más suele ser utilizada para poder describir el nivel, digamos, de severidad de diferentes síntomas, ¿ya?, y de diferentes signos que se presentan. Entonces, esto es lo que también quiero remarcar. Cuando nosotros vemos a una persona que tiene una mucositis oral, esto no se limita a la boca. Es muy raro que la mucositis quede circunscrita a lo que es cavidad oral. También se afecta a nivel de naso o orofaringe, también a nivel de la laringe, ¿ya? Y por lo mismo son personas que hay que tener muy en consideración que si están laboralmente activas, podría llegar a ocurrir
que no puedan desenvolverse, por ejemplo, en puestos de trabajo en donde tienen que comunicarse vía oral por la inflamación que esto conlleva. ¿Qué ocurre y qué es lo interesante desde el punto de vista de la evidencia? Nosotros tenemos en Chile una guía clínica de la prevención de mucositis oral en personas con cáncer. ¿Qué es lo interesante? Que esto salió el 2014, mismo año en donde aparecieron un montón de investigaciones en Estados Unidos refiriéndose a cuál es el manejo más adecuado de la mucositis oral en personas que están siendo sometidas o que tienen, ¿verdad?, un tratamiento con cáncer y que pueden estar más propensas a desarrollarlo. Entonces, esto me quedó desordenado, ¿no? Porque esto lo quería decir después, pero sí remarcar algo que ya dije antes, ¿verdad?, que el enfoque de abordaje debe ser multidisciplinario, ¿ya? Igual lo voy a remarcar después. ¿Qué es lo que ocurre? Esto apareció el 2014 y poquito tiempo después empezaron a salir como loco un montón de evidencia respecto a el uso de láser de baja intensidad o fotobiomodulación. ¿Qué es la fotobiomodulación? Es una longitud de onda del espectro de luz, que puede ser espectro de luz visible, más ligado a los colores rojo, o del infrarrojo, ¿ya? Que es espectro de luz no visible. Pero lo interesante que tiene es que actúa principalmente sobre elementos que están a nivel de mitocondria, o sea, este láser actúa, esta longitud de onda actúa a nivel celular, que es el problema que tenemos con la quimioterapia y la radioterapia. O sea, esto estaría involucrándose, o mejor dicho, impactando a nivel de la causa del problema, ¿ya? Estaría afectando la cascada, digamos, o mejor dicho, interrumpiendo la cascada inflamatoria de la mucositis oral. ¿Qué es lo que se ha visto que empieza a ocurrir? Principalmente en el tema de mucositis, es que hay procesos metabólicos en la célula, como mejorar la microcirculación y acelerar la síntesis de colágeno, entre muchas otras, que impacta en la célula desde esta longitud de onda que produce el láser de baja intensidad. Entonces acá ustedes pueden ver que esta fotobiomodulación, ¿verdad? Que hay una recepción, que es lo que pasa a nivel mitocondrial y a nivel de, ¿cómo se llama esto? A nivel de membrana citoplasmática de la célula, existen factores, ¿ya?, que son sensibles a la luz. Y esos son los que actúan, ¿ya? Esos son los que se activan. Entonces, estos factores que se ven acupuntura también se puede estimular eso y ayudar dependiendo de qué punto de digitopuntura o de acupuntura se quiere estimular. Entonces es tremendamente interesante el abanico de posibilidades que nos entrega el láser de baja intensidad. La gran pregunta acá es, esta lucecita que estamos aplicando, ¿verdad?, en zonas específicas de la cavidad oral, ¿realmente colabora en el manejo de la mucositis? Si ustedes se fijan, las formas de aplicación que existen de la fotobiomodulación pueden ser a nivel de una aplicación puntual, que es algo que nos toca enfrentar habitualmente en la consulta del dentista. Muchas veces los dentistas utilizan estos láser para poder acelerar procesos de amalgama, y tenemos otros tipos de fotobiomodulación
que son de mayor rango, o sea, que abarcan mayores áreas de tejido y que nos pueden ayudar mucho en casos severos, por ejemplo, de mucositis oral, en que se afecta también a nivel faríngeo y laríngeo, como les comentaba antes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando se aplica el láser, ya hay estudios que de láser de baja intensidad va a activar factores de transcripción, ¿ya? O sea, afecta el ADN, bueno, ADN mitocondrial, impacta a nivel de citoquinas y quimioquinas, que son elementos involucrados en el proceso inflamatorio, en la cascada inflamatoria a nivel celular, y generan un mecanismo de protección en los tejidos, aumentando los niveles de citoquina antiinflamatorios, como la interleuquina 10, que está dentro de procesos antiinflamatorios. Entonces, además de impactar en estos procesos de transcripción y modificar mucho todos los mecanismos a nivel de citoquinas, quimioquinas, ¿verdad? Modularlos, activa procesos antiinflamatorios como lo es el proceso de activar la interleuquina 10. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a encontrar en la web? Encontramos estudios, o más que este no es un estudio, esto yo lo saqué de esta página, en donde se presentan, ¿verdad?, soluciones a esta mucositis. Entonces, personas que presentan mucositis oral, los distribuidores de láser tienen esquemas de tratamiento bien establecidos y proponen ciertas. Este equipo tiene, como veíamos antes, ¿verdad?, una aplicación general, en donde se aplica generalizado a nivel de cavidad oral, por fuera, a nivel de el cuello, ¿cierto?, y articulaciones temporomandibulares, y por dentro, a nivel puntual, se aplica en diversas zonas que van desde el paladar, ¿verdad?, duro, paladar blando, faringe, la lengua y por la parte inferior, ¿verdad?, junto a frenillo sublingual, ¿verdad?, y piso de boca. Entonces, esto se aplica y propone, digamos, el equipo, cada uno de los equipos muchas veces proponen la frecuencia, la dosis del tratamiento, ¿sí? En este caso el tratamiento se propone que sea 2 o 3 veces a la semana hasta que los síntomas mejoren. La verdad es que desde mi experiencia, la aplicación del láser debe ser diario, o sea, en mi experiencia, pero justamente ahí es donde tenemos un poquitito de inconvenientes. ¿Qué es lo que se muestra en esta página? En la página muestran que hay un paciente que tenía, ¿verdad?, una cirugía a nivel oral y que había sido sometido a radioquimioterapia y que al tercer día de esto, en donde no se especifica con claridad cuántos Grays se aplican desde la radioterapia y la quimioterapia se especifica que es de cisplatino, que es por lo general lo que se aplica en pacientes con cáncer de cabeza y cuello, se genera esta lesión grado 3 de mucositis oral. Y se plantea que posterior a 3 sesiones con este láser que se muestra antes, ¿verdad?, con este láser de una marca establecida, ¿verdad?, se disminuye a un grado 1, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que tener mucho ojo cuando estamos hablando de casos únicos. No estamos hablando de que esto no haya ocurrido, es bien probable que sí, ¿ya? Pero hay que tener mucho ojo antes de matricularse con este tipo de cosas. Entonces, lo interesante es que ya el 2019 se publicó una revisión sistemática con un metaanálisis para poder analizar justamente qué es lo que ocurre en el tratamiento de la mucositis oral. Y es bien interesante porque se plantea de que cuando la mucositis ya está establecida, o sea, ya se generó y la persona ya manifiesta, digamos, la mucositis oral, se plantea que el nivel de evidencia es más bien moderado y es mucho más robusto
el nivel de evidencia que existe respecto a prevención de mucositis oral. Son sometidas a esta láser de baja intensidad, efectivamente logran reducir la cantidad de días en que están expuestos a esta mucositis por alrededor de 4 días. Existen estudios que planteaban 3, otros que planteaban 4, y esto variaba de si es que era quimioterapia exclusiva, radioterapia, esto iba cambiando un poquitito, pero se reducía a un número muy satisfactorio de alrededor de 4 o 5 días. ¿Por qué tan satisfactorio? Porque recordemos que la mucositis iba a durar en este paciente alrededor de un mes por lo menos, ¿cierto? Y aquí se nos está ofreciendo esta opción en donde tenemos una mucositis oral que podría llegar a verse controlada y recuperada en máximo plazo, ¿verdad? 4 días, 5 días. Se le preguntaba a los pacientes y no solamente se resolvía, ¿verdad?, las lesiones de la mucositis, sino que con escalas de dolor del 1 al 10, todos los pacientes referían una disminución de dolor cuando les habían aplicado la luz. Estos fueron estudios controlados, si ustedes se fijan, de 301 estudios que encontraron, ¿verdad? Solamente se quedaron con 5, desde el punto de vista que interesante lo que proponen. Lo que también comentan en este estudio, que fue como bien divertido cuando empecé a buscar en su minuto más sobre láser de baja intensidad, referían a que había poca información respecto a el efecto en niños, en la población infantil. Yo no trabajo con población infantil, entonces mi manejo no está tan ligado a eso, ya por si acaso. Yo no voy a hacer referencia mucho a la población pediátrica porque no es mi mayor foco de expertise, lo que más he leído es en adultos, pero sí me llamó harto la atención haber encontrado este artículo que justamente refería a que, si bien es cierto, la fotobiomodulación es una terapia que aparentemente no tiene riesgos, ¿verdad?, de ser aplicada, la verdad es que faltaría evidencia en el caso de la población pediátrica como para prevenir, a diferencia de lo que se establecía, ¿verdad?, en la población adulta, en que como prevención es bastante interesante lo que se logra con láser de baja intensidad. Y los invito a buscar este artículo que fue fantástico, salió este año recientemente, en que se hace una descripción y es justamente una actualización, y lo lindo es que está publicado en la revista chilena de odontoestomatología, o sea, esta es gente, digamos, que se puso a estudiar al respecto y que es del país, algunos de los investigadores, no sé si todos, pero por lo menos conozco a uno. Es bien interesante porque hacen un estudio muy claro, o sea, es una publicación muy clara respecto a la actualización para la fecha de hoy, 2021, lo que se ha reportado que se utiliza para la mucositis oral e incluyen la láser terapia, o sea, la terapia de láser de baja intensidad está incorporado como un manejo que ha demostrado evidencia, principalmente en lo que es la prevención de la mucositis. Entonces, esto se actualiza respecto a publicaciones que les comentaba antes, a publicaciones que se realizan Estados Unidos, y que el mismo año sale la guía clínica de nuestro país, del Ministerio de Salud para el manejo de mucositis oral. Pero es impresionante los avances que han habido desde el 2014 a la fecha. Entonces es muy bonito leer este estudio en donde señalan varias metaanálisis incorporados, donde del 2011 que ellos plantean, a los que ellos aluden, hablan justamente, existe una prevención bien, o sea, como bien instaurado el tema de que la prevención con el láser de baja intensidad está bastante demostrado.
y que los parámetros más utilizados en ese caso fueron una longitud de onda de 632 nanómetros y una energía de ese láser de 1.8 a 3 joules por centímetro cuadrado, ¿ya? Y este es el esquema que proponen, que yo lo encuentro tremendamente interesante y que creo que es una muy buena alternativa al abordaje de mucositis oral, porque hoy en día nos ocurre que son pocos los lugares que tienen bien establecido el manejo de la mucositis, a pesar de que esto se maneja en el MinSal, pero si ustedes se fijan, la guía clínica del Ministerio de Salud de nuestro país es del 2014 y no incluye un montón de cosas que sí están incluidas acá en este estudio, que lo encuentro valiosísimo y que justamente lo que plantea es que una persona que desarrolla, ¿verdad?, mucositis oral a partir de radioterapia, radioquimioterapia o solo quimioterapia, tiene posibilidad, ¿verdad?, de acceder a una serie de tratamientos. Si es que está con quimioterapia, inmediatamente se sugiere estar con crioterapia oral. Así tenga o no mucositis oral, porque esto se ha visto en el caso de la quimioterapia que ya previene, pero esta prevención también viene muy de la mano para poder tratar, y el tratamiento también, si ustedes se fijan, tanto prevención como tratamiento de mucositis oral, está el cuidado e higiene junto con la terapia láser, ¿ya? Cuando estamos hablando de solo tratamiento, se plantea que el paciente ya pase a dieta blanda, ya que tenga una protección, ¿verdad?, tisular, hay un factor justamente estimulante de todas estas colonias de granulocitos para que se recupere el tejido. Pero junto con esto, ¿verdad?, la higiene oral es importantísima. Acuérdense que si estamos con un proceso inflamatorio, cambian las características de la piel y eso hace que que esta capa protectora se vuelva más permeable. En la mucosa pasa lo mismo y eso hace que sea más propenso a infección. Por eso es que hay que mantener colutorios que están tremendamente especificados en este estudio, que es súper interesante, y esta terapia láser se propone también como tratamiento y también como prevención. Bueno, es muy bueno y es tremendamente recomendado que exista también una atención dental previa a la posibilidad de que exista mucositis, que el paciente no esté consumiendo irritantes como alcohol o cigarrillo, ¿ya? Y justamente este esquema es como un upgrade, podríamos decirlo, como, digamos, como una mejora a lo que ya teníamos establecido y por eso es tremendamente útil y bueno que podamos transmitir más respecto a lo nuevo que existe hoy en día. Quiero recalcar disciplinario. Este artículo, si ustedes se fijan, está realizado principalmente por equipos de odontología y trabajan muy de la mano y es muy bonito porque en el Instituto Nacional del Cáncer de nuestro país trabajan muy de la mano junto a fonoaudiología. Y el fonoaudiólogo no solamente aplica, y bueno, y en el norte también, si ustedes ingresan a internet, es muy bonito que también hay otra fonoaudióloga que se llama Fernanda Rodríguez, que además de ser adorable, es una excelente profesional. Está trabajando con pacientes de este tipo en el centro de cáncer que tienen allá en el norte, en Antofagasta. Entonces es muy satisfactorio ver que los fonoaudiólogos, si bien es cierto somos pocos todavía que estamos utilizando este tipo de herramientas, está aumentando el acceso y el uso y la conversación, el uso de estos implementos para poder acelerar y ayudar en la calidad de vida de los pacientes, aprovechando de no solamente aplicar el tratamiento de fotobiomodulación, sino que además tener posibilidad de ir analizando de cuándo nosotros podemos ir haciendo modificaciones en consistencias de alimento,
no inhabilite la mucositis oral, el avance con el tratamiento que nosotros estemos otorgando, que muchas veces ocurre. Debido a la mucositis oral, ocurre mucho que tenemos que pausar la rehabilitación y esperar a que se solucione esta inflamación. Porque es tanto el dolor y es tanta la molestia que estos pacientes no pueden comer por boca y no pueden realizar tratamiento. Entonces, lo único que estamos con más herramientas y no tendríamos por qué estar esperando tanto. De hecho, es más, debiéramos trabajar de la mano con enfermería, con terapia ocupacional, con kinesiología, con odontología, para que todos estén atentos a que esto es prevenible. Y es simplemente un láser, es una luz que se puede aplicar y que algún miembro de la salud, del equipo, nos puede ayudar justamente para poder hacer prevención de todo esto. Eso es lo que quería compartir con ustedes hoy día. No sé si quedaron dudas, si es que les gustaría como preguntar algo al respecto. Ya, no sé, Felipe, aquí Ah, cuéntame tú, pues no, yo sí, no sé si empiezo a adelante. contestar lo que leo Bueno, en o este me momento, cuentas. claro, en este momento iba a pedir que si alguien tenía una duda, la hiciera saber acerca o sea, en el chat o prendiendo el micrófono. Y justamente hace 2 minutos llegó esa pregunta que nos Llegó la hace. pregunta de Carla Guerrero. Así es. Mucho gusto, Carla. Efectivamente, aquí nos está preguntando, ¿verdad? ¿Cómo se puede uno certificar en este tipo de terapia? Es una muy buena pregunta, Carla, y existen, bueno, de hecho me contaron que tenemos gente incluso de Colombia que está aquí conectado, así que qué rico, porque y muchos saludos a Colombia que son maravillosas colegas, tenemos compañeros muy interesantes allá y yo tengo por lo menos en Colombia una muy querida amiga que es Patricia Cedeño y con ella yo me certifiqué. Ya de hecho ella sacó un diplomado muy interesante respecto a nuevas tecnologías en fonoaudiología. ¿Ya? Entonces es súper, súper interesante. Linda Alejandra, qué linda. Entonces, la verdad es que también en cuidados paliativos también tenemos gente muy, muy amorosa, que también en Colombia que me invitaron a hablar, que fueron muy, muy encantadores y que están haciendo un manejo muy interesante también. Así que maravilloso. Entonces, Carla, por ese lado, por ejemplo, en Colombia hay certificaciones. En Brasil es maravillosa las certificaciones que hay. Hay algunas, ¿no? Apoyarse no solamente, y esto yo de verdad yo les sugiero complementar, no solamente quedarse en la fotobiomodulación, no solamente quedarse en el láser, sino que complementar con electroestimulación, ultrasonido, certificarse en distintas técnicas, porque pacientes complejos como este tipo de cáncer de cabeza y cuello, la verdad las cosas es que uno tiene que empezar a aprender de muchas, muchas cosas. Y es por eso que uno de nuevo vuelve a la anatomía, que a mí me da risa que todos los alumnos me odian porque empiezan así como a decir, ay, que la profe Javi nos va a preguntar de anatomía, que qué sé yo. Es porque uno, cuando se empieza a meter en este tipo de ámbito, está frito. Tiene que saberse la anatomía al revés y al derecho de la cabeza, del cuello, y si vas a aplicar electroestimulación, por ejemplo, también, ¿ya? Y el láser es muy interesante, que también se ha visto que es a zonas cerebrales incluso. Entonces es bien interesante que también a nivel cerebral uno empieza a aprender a que hay una modulación también de todos los circuitos y puede ayudar incluso en procesos antiinflamatorios, y se ha visto algunos estudios ya en la aplicación del láser en, por ejemplo, todo lo que es traumatismo encefalocraniano. Así que esto da para mucho, es muy, muy interesante. Efectivamente, hagan, como dice Carla, el tema de certificarse, porque vale la pena y hay pacientes muy complejos que la verdad las cosas es que lo van a agradecer porque les estamos disminuyendo mucho
días de mucho dolor y mucha molestia, ya asociada a tratamiento médico. Aquí en Chile, que yo sepa, todavía no tenemos una certificación de esto. No, a ver si es que me la... Todavía no tenemos la certificación en Chile, pero sí en Colombia, en Brasil, en Perú, no sé si es que la certificación en láser, sí en electroestimulación. Así que ahí tengo la duda. Pucha, por Chile, lo siento, Valentina, querida. Estamos todavía en el debe, al debe. Cuénteme, Alejandra, levantó la mano. Así es. Así es. Primera, ¿cómo se hace ese proceso de remisión? Porque a veces está el doctor, pero dice, no, ¿cómo solicitan esa remisión? Porque primero empiezan a hacer como, no sé, con otros profesionales, hasta que finalmente llegan, no sé cómo se puede llegar a hacer esa remisión o cómo podemos ahondar nosotros en ese campo para que nos tomen en cuenta, pues, desde la certificación que se pueda realizar. Ya, creo que entiendo la pregunta, pero no estoy 100% segura, Alejandra, porque tú me preguntas, la pregunta va asociada a cómo nosotros podemos asegurar a los equipos médicos de que tenemos la especialización en esto. No, va más enfocada a cómo el paciente puede solicitar esa remisión para el tratamiento. Perfecto. Es eso. Ahora entendí. Disculpa. ¿Cómo puede solicitarlo el paciente? Ya, Exacto. súper, súper, súper. Efectivamente, qué buena tu pregunta, Ale, porque o sea, no tenemos una codificación y por eso es que yo hago tanto énfasis, en nuestro caso, por lo menos en Chile, a la guía del Ministerio de Salud. Nosotros nos basamos, para poder tener ciertas codificaciones de tratamiento, nosotros nos basamos en guías clínicas, que yo creo que ustedes también. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En nuestra guía clínica es del 2014 y del 2014 a la fecha tenemos todo, no está incluida dentro de la guía. Entonces, afortunadamente en nuestro país estamos viviendo un proceso muy beneficioso desde el punto de vista del manejo de los pacientes con cáncer, porque el año pasado se aprobó una ley que es la ley del cáncer en Chile, que no la teníamos, ¿ya? Nosotros tenemos aprobado y muy bien manejado eh, la atención oncológica en la población pediátrica, pero en población adulta esto no estaba tan bien establecido y ahora se abrió todo esto nuevo en que ya vamos a tener certificado, digamos, y asegurado ciertos lugares especializados en abordaje de cáncer en nuestro país. Y se ha abierto la posibilidad de que justamente se otorgue dinero y facilidades, más facilidades para poder justamente hacer rehabilitación de esta población, generar programas. Entonces se nos abre una ventana en que nosotros podemos justamente ahora proponer este tipo de cosas y decir, ¿sabes qué? Esto es un manejo que sería bueno que lo actualicemos y que incorporemos, como tú bien dices, ¿verdad? La fotobiomodulación. Ahora, nosotros en Chile estamos un poquitito atrasados también en audiológico en las guías clínicas. ¿Por qué? Porque en kinesiología, por ejemplo, que es terapia física que le llaman allá, está súper clarito, o sea, electroestimulación, de hecho el fisioterapeuta solicita y dice que terapia física aplique frío o temperatura, ¿verdad? Que aplique tal o cual cosa, no le dice qué es lo que tiene que hacer, pero sí codifican, ¿verdad?, todas las terapias a las que tiene acceso. Nosotros no tenemos eso y lo que sí hacemos, eso sí, como sugerencia que tal vez, no sé si es tu caso o si es que va para allá la cosa también, por ejemplo, en mi caso yo atiendo particular, entonces yo tengo la consulta clínica privada. En mi consulta privada yo contemplo el valor que yo voy a cobrar, contemplo todo lo que yo hago. Entonces, por ejemplo, si yo voy a domicilio
y voy a tener que aplicar todas las técnicas, yo la verdad es que por el conocimiento que yo tengo un valor. Entonces yo aplico todo lo que yo sé en pro del paciente, porque tengo de repente pacientes tan complejos que es un poco intuitivo el trabajo que uno hace. Uno dice, pucha, por aquí, por allá, de repente, sobre todo lo que es cáncer de cabeza y cuello, hay destrucciones importantes en la cara que hacen que uno tenga que ayudar y aprender, y por eso la invitación también es, si les gusta esto, aprendan de la piel, aprendan del manejo de cicatrices. Es muy, muy importante porque así estamos apoyando al terapeuta ocupacional, y en ocasiones también pasa que hay pacientes que no pueden ver terapeutas ocupacionales y yo, por ejemplo, les tengo que hacer manejo de cicatriz. Yo hice cursos en ese tipo de cosas. Entonces, ¿a qué voy con eso, Ale? Que si bien es cierto, hay terapias que no están codificadas, en la medida que van pasando los años y uno se va certificando en cada vez más cosas, el valor que uno tiene como profesional cambia. Y es por eso que de repente la consulta que yo cobro puede ser un poco más elevada en valor, pero tienes acceso, ¿verdad?, a todas esas otras terapias. Y ahí uno va viendo, ¿verdad?, qué es lo que puede hacer por el paciente. Ahora, sigue siendo tremendamente complejo que no haya una codificación de por medio, porque yo necesito que ese paciente, o sea, yo busco que los pacientes tengan acceso a mi terapia. A mí no me gusta que mi terapia sea de élite, para una élite nomás. Eso es algo que a mí me molesta profundamente, pero lamentablemente ocurre que, claro, uno tiene que vivir de algo y efectivamente toda la especialización que uno hace tiene un valor también. Entonces ahí uno tiene que ver y velar por siempre, a pesar de que tu consulta puede ser muy cara, ¿verdad? Yo siempre soy de la política de invitar a que un pedacito de esa consulta esté destinado, ¿verdad?, a alguien que no puede acceder a esos valores. Nunca ofrecer una terapia gratuita porque la gente lamentablemente en sistemas capitalistas no se comprometen con las terapias, y es por eso que aunque sea un peso, hay que cobrar, ¿ya? Para que justamente la persona le tome el valor y sienta además que está entregando una moneda de cambio, ¿ya? Esa energía tiene que fluir y uno no puede hacer sentir a la otra persona, ¿verdad?, como que está en deuda con uno, ¿sí? Así que es súper valiosa la pregunta que haces, Alejandra, espero haberla podido contestar bien. Claro que sí, gracias. Y te voy a hacer la segunda pregunta, y es, frente a la clasificación de la mucositis, por lo general, ¿cuál manejas o cuál recomiendas? Porque están las dos, o bueno, no sé si de pronto ahí entendí mal, pero ¿cuál sería la que se maneja? O no sé. Efectivamente están esas dos de la Organización Mundial de la Salud, y la otra, mira qué chistoso, la dejé abierta porque siempre se me olvida el nombre completo, la tengo aquí que la estaba justamente revisando, pero es súper interesante saber el nombre porque es una revisión bien completa, acá está, que no solamente abarca lo que es la mucositis a nivel oral, sino que también a nivel laringio, a nivel faringio. Entonces por eso es interesante tenerla, que es una terminología que se llama, te la voy a anotar acá en el chat, Common Terminology Criteria. De hecho, hay muchos estudios que se basan en esto. Yo quería hacer un estudio respecto a serostomía y por eso me encontré en su minuto con esto, digamos, porque cuando uno quiere hacer estudios de investigación en esta población necesita sí o sí basarse en algo, digamos, homologable a todo el mundo, y por eso mucha gente utiliza esta, ya que te puse ahí, Common Terminology Criteria for Adverse Events. Y esa se basa mucho y es muy parecida a la del Instituto Nacional del Cáncer, ¿ya? Pero lo interesante cuando tú lo buscas en internet es que sale todo, 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 todo. Son muchas, muchas páginas, claro, son 196 páginas destinadas a clasificar cada uno de los síntomas y cada una de las alteraciones relacionadas.
Muchas gracias. La verdad, hasta hace poco conocí la fonooncología y me ha llamado muchísimo la atención. Qué Gracias. bueno, qué bueno, Ale, me alegro muchísimo porque falta ese interés y ya está, por lo menos en Chile, ya cambió la clasificación de cuáles son las patologías por las de mortalidades más altas y ya la oncología ya es la primera causa de muerte en Chile. Antes eran las enfermedades cardiovasculares. Muchas Usted gracias. me dirá, Felipe, ¿hay Muchas, alguna duda más? muchas gracias, Alejandra, por las preguntas. Muchas gracias por la respuesta también, profesora. Y eso, si alguien más tiene alguna pregunta, le invitamos a abrir el micrófono o escribirla en el chat, sino para dar término al webinar del día de hoy. Aprovechen de preguntar, pues no sean pavos lesos. No, de todas maneras, aprovechar de preguntar porque sí falta mucho por hacer. También me habían preguntado respecto a investigaciones que están faltando en el campo. Es bonito en el sentido de que hay centros bien dedicados a investigaciones en cáncer de cabeza y cuello, principalmente en Estados Unidos, en Canadá. En Canadá tienen centros preciosos, digamos, en el sentido de interdisciplinarios, en Londres, en Inglaterra, tienen digamos, y roles dentro de todos los profesionales que debiera incluir un equipo de oncología. Entonces estamos bien atrasados todavía nosotros un poquito, pero, pero hay harta investigación que se hace, ¿ya? Y hay fonoaudiólogos bien interesantes para ese tipo de cosas. Sí, le voy a dejar mi correo mejor. Le dejé igual mi correo Gmail por cualquier cosa, fonoaudiólogajaviera@gmail.com. Me gané el espacio. Esto es ser de los primeros fonoaudiólogos, usted sabe. Esto de ser viejita. La primera, bueno, a Nacho el correo, esa dirección. Sí, también, ¿verdad? Tiene razón. Creo que ya no hay más preguntas. Parece, Eh, son poco inquietas esta gente, poca curiosidad, ¿cómo es posible? Poca Tenemos un curiosidad. grupo acá de investigación y hay poca curiosidad. No, pues Felipe, tenemos que promover a que hagan más preguntas las personas, no puede ser. No tenemos investigaciones que siguen así. No, mentira. Hagan las cosas que quieran. Yo estoy a disposición, mi correo ya está. Y bueno, Mañana conéctense para ver la actividad que tienen para cáncer de cabeza y cuello el Centro de Fonoaudiología de Estudiantes. queríamos partir este cierre agradeciéndole también por su tiempo, por la presentación y por la información que nos brindó el día de hoy, que igual es información súper interesante y como bien dice usted, que hay que seguir trabajando la investigación también en campos como la oncología, porque hay poca investigación al menos en Chile. Sí, en el país es Y, poco, y bueno, poco, poco, poco. hay en varias áreas falta mucha investigación en nuestro país. Y Afortunadamente en el Instituto Nacional del Cáncer acá colaboraron al menos y ahí hubo fonoaudiólogo involucrado, que es Pablo Vázquez, que está en la Asociación Chilena de Fonoaudiología Oncológica, la SOCHIFON, eh, en validar un cuestionario de calidad de vida que es para pacientes con cáncer de cabeza y cuello. Y eso ha sido súper valioso porque por lo menos tenemos algo traducido al español, válido y que involucra, y es muy bonito, ¿no? Porque si tú te fijas, ese segmento, que son las preguntas, digamos, relacionadas a calidad de vida, en cabeza y cuello, todas las preguntas están ligadas a fonoaudiología. O sea, prácticamente todo. Entonces, no hay que contarles también que durante el periodo de pandemia es bien interesante, no sabemos muy bien por qué, han aumentado mucho los casos de cáncer de cabeza y cuello. No sabemos si es que es propio a el cambio epidemiológico que estamos teniendo desde el punto de vista de que se sabía y se dijo
de que el efecto del cigarrillo en países como Chile se iba a ver más tardío a lo que ocurrió en Estados Unidos o en países desarrollados que habían empezado a hacer su política contra el tabaco. Por un lado puede ser eso, por otro lado puede ser el cambio también de que el virus papiloma humano, tal cual, factores predisponentes pueden estar y que predisponen, ¿verdad? Pueden ir cambiando también mucho, que es lo otro que el hecho de estar en pandemia y encerrados hace que algo por lo que probablemente podríamos consultar luego, como es un bulto, ¿verdad?, en el cuello o un cambio de coloración en la boca, no lo hacemos inmediatamente. Entonces también eso retrasa la consulta y es complejo. Eso hace que sea bien complejo el tema y tenemos que estar bien atentos por lo mismo. Y por lo mismo también promover prevención de lo que yo diría que más falta es tener como bien identificados cuáles son los factores que más pueden llegar a afectar a un paciente con cáncer de cabeza y cuello a futuro y cuán efectivas son las terapias de prehabilitación. O sea, cómo nosotros podemos prevenirle un montón de consecuencias al paciente. Entonces, hoy en día se sabe que es necesario prehabilitar a un paciente con cáncer de cabeza y cuello. Pero cuán efectivo es eso, eso es lo que está faltando un poquitito más. Así que muy interesante. Sí, salen y salen, o sea, por eso, Ale, yo estoy picada. Yo no sé, picada quiere decir enojada, así como molesta, de que no hayan más preguntas, porque ¿cómo es posible? Aquí tenemos, tú abres, levanta una piedra y falta todo, levantas otra, falta todo. Así que sí, pues hay de todo para investigar. La verdad es que lo que falta nomás son los recursos y el tiempo, pero si queremos investigar, temas nos faltan. Y si queremos Saludos, investigar Berito. Hay hay que que tirarse a la lanzarse, ¿no? piscina. Sí, 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 de todas maneras. Pero es entretenido y por eso los felicito por estas instancias, porque justamente conversando y en la medida que vamos dialogando es como, ¡ah! Y falta esto, y sale esto otro, y hoy apareció otra cosa, y es como, y entonces por eso es fascinante y es muy entretenido también el rubro en el que estamos, porque falta todo. Entonces uno se pone a conversar un poquitito y solamente durante la conversación es como que dan ganas de hacer miles de cosas, miles de investigaciones. Tremendo. Así es. Y bueno, Así ya que, que nadie más tiene ninguna pregunta, vamos a darle las gracias a todas las personas que vinieron. Agradecer también a quienes nos están viendo desde Colombia. tiene razón la Rosario Láctiga, tienes toda la razón. Quedó al debe el cuestionario de serostomía. Sí, lamentablemente aquí, claro, Rosario era parte de un grupo de investigación maravilloso que queríamos sacar un cuestionario de serostomía, validar algo y no pudimos porque por miles de motivos, no teníamos el número de pacientes, fallaron un montón de cosas y es por eso que diéramos hacer. ¿Viste, Alejandra? Tenemos que hacer estudios multicéntricos. Po. De repente tenemos poquitos pacientes en un lugar y eso no significa que no se pueda. Po. Hay que ampliar redes y por eso encuentro muy bonito y agradezco a la gente de Colombia que esté aquí porque tenemos que colaborarnos. De hecho, hay estudios muy bonitos en envejecimiento que se lograron gracias a colaboraciones latinoamericanas. Así que no hay que desestimar y no hay que pensar que uno no puede hacer algo multicéntrico. Cariños, Rosario, besitos. Ya pues, me despido entonces y Felipe ya me está echando, yo soy buena para hablar. Nunca le echaría, profe, nunca, jamás. Jamás, jamás. Un placer escucharla. Qué amoroso, igual a ti, Felipe. Un gustazo, sigan con estas iniciativas, se les quiere, cariños. También recordar que pueden encontrar, van a poder encontrar el webinar en YouTube, que lo vamos a subir también. Vamos a subir su correo de contacto, profesora, también, para No hay quien problema. quiera realizar alguna pregunta por ahí. Quizás le dio vergüenza, no sabemos. Sí, pues. Chao, Verito, besito, que esté bien también. Cuídense Está muy mucho. bien. Ya, cariño, Felipe, adiós. Adiós.